Bien, ahorita sí me toca cortar la reunión un momento porque debo de recibir unos alimentos que le van a dar a los hermanos, a la familia Cajinas, perdón, la familia Cajinas. Entonces, de repente cortamos ahí, le ponemos pausa a la lección que todavía no han llegado. Eh, la lección número 8 dice, venciendo al pecado. Venciendo al pecado. Esta es una lección bien importante, tiene mucho peso, mucho valor, mucha importancia, hermano. Pues precisamente el pecado es esa lucha, es con lo que luchamos todos los días. Y aquí nos dice cómo hacer para vencer ese pecado. Conocer el pecado, saber que en nosotros constantemente está ese deseo de pecar, cómo debemos de hacer para lograr vencerlo. Dice la lectura, para que podamos llegar al cielo, debemos obtener el perdón, no solamente para pecados pasados, o sea, no solamente para los pecados que cometimos antes de haber llegado a los pies de Cristo, antes de haber sido lavados en las aguas del bautismo, pues ya esos pecados han sido borrados, ya lo sabemos. Al momento que uno se bautiza, todos esos pecados que hayamos cometido en nuestra vida pasada son borrados. Pero, dice aquí, sino que debemos mantenernos libres de pecados, o sea, que nuestro peregrinar ahora con el Señor Jesucristo, ahora nosotros siendo cristianos debemos mantenernos constantemente limpios, libres de pecado. Satanás hará todo lo posible para hacernos pecar. Vamos a leer Primera de Pedro 5, versículo 8. Capítulo 5, versículo 8 de Primera de Pedro. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sabios y velad, dice el apóstol Pedro. Debemos estar atentos, pendientes. ¿Por qué? Porque Satanás anda como ese león hambriento, deseoso de buscar a la presa más débil de la manada. Alison, yo no sé si has visto Discovery Channel, National Geographic, esos programas de animales, de la naturaleza. Sí, los has visto. Bien. Sí, pero no me gusta. No tengo. Bueno, te voy a dar el ejemplo de cuando hay una manada vamos a decir, de cebras comiendo pasto así en la llanura, imagínate allá en el África, todas están reunidas, comiendo pasto, tranquila, y de repente se van moviendo hacia otro lugar a buscar más comida, pero siempre de la manada hay una un poquito más vieja, un poco más enferma, y esa se queda rezagada, ¿sí? Se queda rezagada, o sea, se queda un poco más atrás del resto de la manada. El resto de la manada va unida, toda junta. Entonces, esa que se quedó más atrás, esa es la que el león con hambre va a buscar y va a tratar de devorar. Esa es la presa más débil. Nosotros, hermanos, cuando pertenecemos a la iglesia del Señor, cuando somos miembros de ese cuerpo de Cristo, tenemos que mantenernos fuertes, mantenernos sanos, mantenernos sin pecado para precisamente no estar debilitados y darle esa oportunidad a Satanás, o en este caso el ejemplo, al león rugiente, de que nos devore. No debemos ser esa presa más débil, ese ciervo, perdón, esa cebra había dicho, esa cebra debilitada que se queda rezagada de la manada. Debemos estar juntos con la manada, constantes allí, para que Satanás no haya oportunidad de hacernos pecar. Dice, sin embargo, tenemos la ayuda de Dios, y Dios vence el poder de Satanás. Según
se explica en 1 Corintios 10:13. Y dice que tenemos la ayuda de Dios. Primero, Satanás siempre está buscando hacernos pecar, primero. Pero ahora, 1 Corintios 10:13 nos dice que nosotros tenemos la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Qué nos dice 1 Corintios? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, Pablo aquí le decía a los corintios que Dios sabe, nuestro Señor sabe que nosotros vamos a tener tentación. Todos los días tenemos tentación. Alguna situación en el día que nos va a tentar a pecar. Dios conoce eso, porque somos humanos, porque somos imperfectos. Él nos conoce plenamente. Pero asimismo, como Él sabe que vamos a ser tentados, Él va a darnos esa oportunidad de apartarnos de esa tentación. Dice específicamente Pablo que nos va a dar la salida. Así esa puerta que dice en rojo arriba en inglés, exit, salida, la puerta de escape. Dios nos da esa puerta en cada tentación que tengamos. El problema es que nosotros no querramos tomar esa puerta y en cambio vayamos directo a la tentación y luego de la tentación se conciba el pecado, caigamos en el pecado. Ese es el punto de diferencia. Pero por parte de Dios tenemos la ayuda. Dios nos va a dar esa oportunidad a alejarnos del pecado. El hermano José Sánchez le gusta mucho decir, como dice Pablo, huye del pecado. Recuerdo que en estos días ponía el ejemplo el congo de abejas. Cuando uno está cerca de un congo de abejas y vienen así, ¿qué uno hace, Alison? Si vienen las abejas para encima, ¿qué tú vas a hacer? Huir. ¡Corre! ¡Corre! Patita, ¿para qué te quiero? No me voy a quedar allí. Asimismo, entonces, Pablo nos dice aquí de que Dios da la salida, apresurémonos, corramos hacia la salida. No nos quedemos allí esperando a que la tentación sea tan grande que nos vaya a vencer y cometamos un pecado. La ayuda de Dios, continuando la lectura, dice, la ayuda de Dios es para los que resisten hasta el límite de sus fuerzas. La ayuda de Dios es para los que resisten hasta el límite de sus fuerzas. Nosotros tenemos una limitante. Nosotros vamos a llegar hasta un punto donde ya no vamos a resistir más. Y precisamente cuando llegamos a ese punto es que cometemos el pecado. Pues la tentación va a estar presente. Como digo, todos los días vamos a ser tentados. Y como Dios sabe que nosotros tenemos un límite, un punto donde podemos sobrepasar esa tentación y cometer el pecado, por eso Él nos da esa puerta de salida. Recuerdo un mensaje que escuchaba precisamente que hablaba de esto de la tentación y dice que nosotros somos como un buque, ¿sí saben? Los buques, los barcos estos que llevan mucha carga, contenedores de carga y tienen un límite, una cierta cantidad de peso. Si a ese buque, a ese barco le meten más peso y más peso y más peso y más peso, ¿qué va a pasar? Se va a hundir, va a sobrepasar su límite. Asimismo nosotros, hermanos, nosotros como seres humanos tenemos un límite y precisamente nosotros tenemos que conocer qué tentación nos hace sobrepasar ese límite, qué cosas es lo que nos pueden hacer pecar, pasar de la raya, pasar de la tentación al pecado. Tenemos que ser muy conscientes, conocernos nosotros mismos, ser sinceros con nosotros mismos. Señor, yo sé que estos actos, yo sé que este pensamiento, yo sé que esta actitud, yo sé que estas cosas que me pasan en el día son las que me pueden hacer pecar, las que me tientan y me pueden llevar al pecado. Entonces, debo conocer mis límites.
Dios conoce nuestros límites y por eso entonces Él nos da esa salida. Esta lección trata de cómo podemos obtener ayuda para vencer al pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque en nuestras propias fuerzas no podemos vencer el pecado. Es común escuchar en sectas de que los predicadores dicen, Satanás, tú aquí no vas a poder con nosotros. Satanás, tú no tienes poder sobre nosotros. Eso es falso, hermano, porque Satanás dice que es el príncipe de este mundo. Él tiene poder en este mundo. Y precisamente por ese poder que él tiene, él puede hacernos pecar. Él puede buscar los medios para hacernos pecar. Recuerdo el hermano John hace unos días me decía que a veces Satanás usa hasta nuestra propia familia para hacernos pecar. Entonces, él conoce nuestras debilidades. Él está totalmente claro. Él y todos sus seguidores de maldad, todos los días se sientan a buscar cuál es la mejor estrategia para hacer pecar a Alison. Allá ellos tienen todo un cronograma, un tablero y se ponen así, pam, pam, pam. Bueno, hoy vamos a hacer pecar a Alison así. Hoy vamos a hacer pecar a Ricardo así. Hoy vamos a hacer pecar a Ilsa así. Hoy vamos a hacer pecar a John de esta manera. Esta va a ser la forma. Entonces él sabe, Satanás tiene poder. Ahora bien, que nuestro Señor Dios Todopoderoso tiene más poder que Satanás, eso sí. Y precisamente por eso debemos conocer cómo podemos obtener la ayuda para vencer el pecado. Pero lo que quiero que quede muy claro, hermanos, es que en nuestras propias fuerzas no podemos vencer a Satanás. Con nuestras propias fuerzas no podemos vencer el pecado. Bien, entrando habría aquí patada pendiente cuando llegue ese, que hay que hacerle la ayuda a los hermanos Cajina para poder dejarle los víveres allá en su casa, que ellos están en cuarentena. Ok, dice, punto número 1, ¿cómo crece el pecado? Porque primero, ustedes saben, hermanos, que cuando nosotros estamos enfermos, lo primero que hace el doctor es hacer un diagnóstico, hay que conocer, hay que estar bien claro qué es lo que tienes que te hace mal. Entonces, y precisamente, nosotros debemos de conocer cómo esa enfermedad llamada pecado puede crecer en mí. Yo debo de conocer eso, para entonces buscar los antídotos, la forma de curarme de eso. Dice, para encontrar la curación de una enfermedad, estaba precisamente el ejemplo. Lo tengo en la mente, el discipulado, pero a veces me anticipo. Para encontrar la curación de una enfermedad, los médicos deben saber primero en qué forma se desarrolla la enfermedad. Era lo que acabamos de decir. ¿Cómo entró al cuerpo? ¿Qué parte del mismo afecta? ¿Y en qué forma lo hace? Hay que conocer detalladamente cómo el pecado nos afecta, cómo llega a nosotros. Cuando tales cosas son conocidas, es posible desarrollar un plan para atacar la enfermedad. Vamos a leer Santiago, capítulo 1, versículo 12 al 15. Santiago, capítulo 1, versículo 12 al 15. Soportando las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Okay, entonces ahí vemos cómo se va desarrollando esa enfermedad llamada pecado en nosotros. Okay.
Llegó el delivery. Espérame un momentito, hermano. Ok. Hablábamos de Santiago 1:12. 1:12. Dice, describe la forma en que el pecado se desarrolla en el hombre. Primero, estudiaremos este desarrollo y luego veremos qué es lo que puede ayudarnos a vencer al pecado. Hay que leer este pasaje con todo cuidado. Vamos a ver la primera etapa, que nos habla de la tentación. Eso está en el versículo 14. Vamos a leerlo nuevamente. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice, antes de que se cometa el pecado, antes que lleguemos a la acción de pecar, ha existido la tentación, ese deseo. Dice que cada uno de nosotros somos seducidos por nuestra propia concupiscencia. Cuando hablamos de concupiscencia, es ese deseo carnal a complacernos nosotros mismos, a hacer lo que nos gusta, a no importar qué, complacer nuestro propio deseo, no redundar. Esto incluye dos cosas. La tentación incluye dos cosas. El deseo vehemente o codicia de algo, que es precisamente la concupiscencia. La seducción, que es la oportunidad, o sea, el momento oportuno. Por ejemplo, ese momento oportuno cuando la mamá estaba en la casa horneando galletas de chocolate, chispas de chocolate, y le dice al hijo, hijo mío, aquí hay unas galletas recién horneadas, pero no te las puedes comer hasta dentro de 1 hora que voy a salir y regreso. Cuando regreso te las como. Entonces, ese lapso que estuvo fuera la mamá y dejó las galletas en el horno ya listas para comer, calientitas, allí es donde se da la oportunidad para el niño de comerse las galletas. Es ese momento muchas veces cuando decimos que nadie me está viendo, lo voy a aprovechar. Nadie me va a decir algo, así que ahora lo voy a hacer. Nadie sabe, lo voy a hacer en secreto. Entonces, muchas veces ahí es cuando se da esa oportunidad. Seducción primero, oportunidad y el estímulo para satisfacer el deseo. Así se puede poner en una sencilla fórmula como de la siguiente manera, que lo vemos en el siguiente párrafo. Tentación, que es la seducción, es igual a deseo más oportunidad. Tentación es igual a deseo y oportunidad. Repito, tentación es igual a deseo más la oportunidad. Cuando decimos tentación, hermanos, bueno, aquí precisamente está la ilustración. De hecho, vamos a leer, dice, he aquí una sencilla ilustración. Un niño siente la tentación de robar algunos panecillos, los desea y tiene oportunidad de tomarlos. La tentación será muy fuerte si de veras tiene un gran deseo de los panecillos y si se le facilita apoderarse de ellos, o sea, cuando tiene la oportunidad. No es tan fuerte el deseo cuando no se tiene la oportunidad. Entonces, por eso ahí hay un punto importante. Evitarnos, si sabemos que algo nos atrae, tenemos ese deseo de algo que sabemos que nos puede hacer pecar, lo primero que debemos hacer es cortar la oportunidad. Eso es lo primero que debemos hacer. Precisamente por eso entonces Pablo decía, huye del pecado, porque ahí es donde vas a cortar esa oportunidad, vas a evitar que avance esta fórmula. Porque puede que tengas el deseo, humanamente hablando. Somos seres humanos, carnales, podremos tener el deseo. Pero para que no siga avanzando la fórmula de deseo más tentación de deseo y oportunidad igual tentación, debemos de cortar la oportunidad, evitarnos la oportunidad.
¿Algún comentario aquí o duda hasta ahora? Vamos a ir concluyendo. Alison, ¿ha captado hasta el momento? ¿Sí o no? No, sí. Más o menos. Está empezando a abrir la audiencia. Ajá. Sí, hermano, que yo he visto, o sea, los bebés también, no sé, como que le da la tentación porque he visto videos de mi tía de que ponen el plato de la galleta de chocolate en la mesa y está el bebé de 2 años y el bebé, y la mamá se va y el bebé coge la galleta y se la come. Por nuestra naturaleza humana, desde muy pequeños ya venimos con esa concupiscencia, ese deseo de hacer lo que nos agrada, precisamente, lo que nos satisface. Y ya el niño seguro agarra la galleta porque anteriormente se la ha dado la mamá, ya conoce el sabor y la quiere. Y la quiere, y le gusta, y eso es lo que quiere. Pero eso parece muy inocente, pero poco a poco, a medida que vamos creciendo, nos vamos haciendo más adultos, entonces esos deseos se van volviendo más carnales. Quiero satisfacer mi deseo sexual, quiero satisfacer mi deseo al dinero, quiero satisfacer mi deseo al poder, quiero satisfacer mi tantos deseos, humanamente hablando, que tiene el hombre. Humanamente hablando, que tiene el hombre. Redondea ahí un poco. Así es, hermano, como usted dice, así mismo es. Por ejemplo, yo en mi empresa de trabajo hay 400 mujeres que trabajan ahí al lado donde yo trabajo. Y muy poco entablo amistad con ellas, así, no, buenos días, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, por eso, para no entrar en esa Sí, Exacto. de la mujer. Exacto, porque y no precisamente porque vaya a ser usted, sino porque hoy en día, gracias a Dios, usted está, conoce al Señor y es cristiano, pero realmente usted no sabe las intenciones realmente de las demás personas. Y a veces yo leo mucho en internet donde dice que a veces uno siendo gentil, la persona piensa que le estás coqueteando. Entonces es mejor uno realmente mantener esa distancia. Eso no significa que no podemos saludar, ser cordiales, amables con nuestros compañeros, pero no entablar de pronto esa cercanía o esa amistad que sabemos que sinceramente la podemos tener de pronto con nuestros hermanos en Cristo porque vamos en su mayoría enfocados a una misma cosa, que eso no significa que porque seamos cristianos somos inmunes o estamos exentos de que las cosas nos pasen, pero en cuanto dependa de nosotros es esa parte de huir, de evitar precisamente la tentación. Sí, sí, cuando estaba en el mundo me gustaba mucho el bochinche y andar, ahora evitarlo, porque aún en la iglesia se da, porque es tal cual como nos dice Ricardo, forma parte de la concupiscencia. Veo que viene la hermana y dice, oye, tú sabes que no sé qué, cambiarle el tema de una vez, así, espérate que voy al baño corriendo y ahora regreso. Huye. No dar la oportunidad. No dar la oportunidad y no dar pie, porque aún como cristianos esas cosas se pueden dar. Si lo que teníamos en el mundo era que era el enojo y con todo nos airábamos y ahora viene la hermana y la hermana opina diferente que yo y ya estoy yo acá que quiero jalar por la discusión, huye de la tentación y mejor respira antes de saltarte. Y es esa parte tal cual como lo menciona el ejemplo de Alison, ese deseo de uno realmente querer hacer lo que le pasa y también a lo que uno está acostumbrado, como dijo Ricardo, probablemente ya el niño probó la galleta y sabe que le gusta, entonces a eso que ya estábamos acostumbrados, mejor huir de esas cosas antes de que ese pecado haga nido. No sé si tú les has hecho ese comentario de ese ejemplo, de los pájaros dando vueltas, pero no dejar que hagan nido realmente. Algo que tenemos que saber, hermanos, y voy a concluir con precisamente ese ejemplo, ya la lección de hoy, es que la tentación la vamos a tener hasta el día que estemos con el Señor, en su gloria. Nosotros como seres humanos, todos los días de nuestra vida terrenal, vamos a tener tentaciones. Hay creo que Martín Lutero, que fue, si no me equivoco, de la Iglesia Bautista, creo, estudioso de la Biblia, decía que la tentación son
sobrevolando nuestra cabeza. Esa es la tentación, dan vuelta y vuelta y vuelta sobre nuestra cabeza. ¿Está bien? El problema o la situación grave viene cuando esos pájaros que están dando vuelta terminan haciendo nido aquí en la cabeza. Pero entonces ya se apoderaron de nuestros pensamientos. Cuando se apodera la tentación de nuestros pensamientos, es algo que va creciendo, va creciendo, va creciendo, y precisamente como dice el estudio que estamos viendo, va a dar entonces a luz al pecado, va a concebir el pecado en nuestro corazón, en nuestra mente. Ese deseo de hacer algo lo vamos a terminar llevando a la acción. Entonces, lo que quiero decir con el ejemplo de los pájaros es que ellos pueden sobrevolar. La tentación puede estar ahí. No podemos evitarla. No es pecado la tentación, ser tentado, porque vamos a recibir tentaciones. El pecado es cuando participamos de la acción de pecar, cuando entonces dejamos que nuestros deseos y la oportunidad se junten para llegar al pecado. Se produce la acción. Cuando se produce la acción. Se produce la acción. Ahí entonces es que estamos verdaderamente pecando contra nosotros. La tentación puede estar. La tentación va a estar. Pero vamos entonces, como estamos viendo poco a poco, cómo evitar llegar al pecado, cómo evitar llegar a esa acción. ¿Eh? Vamos a concluir hasta aquí entonces, hermanos, por el día de hoy, pidiéndole a John que nos despida en oración. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, que moras en las alturas celestiales, te damos gracias, Señor, por el hermoso día que nos has dado hoy, por permitirnos salir a la calle, protegernos y cuidarnos y volver al seno de nuestro hogar. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido esta noche escudriñar tu palabra y aprender de ella. Nos has enseñado cómo debemos ser cristianos para agradarte y obedecerte, Señor. Gracias porque nos has enseñado cómo vencer al pecado, Señor, y cómo combatirlo, Señor. Te pido, Señor, que perdones cualquier ofensa de parte de nosotros y que bendigas a los esposos Davis, que les siga dando ese sentir y esa dicha de enseñar, Señor, que sigas permitiendo que sean maestros para nosotros y para muchos más, Señor. Gracias, Señor, por estar esta noche aquí todos reunidos. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por toda la eternidad. Te agradezco en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Buenas noches, hermanos. Tengan una bonita noche. Dígame. Una pregunta, hermano. ¿Hará posibilidad que esa grabación también nos la mande a nosotros? Sí, no hay problema. Sí, Yo la voy a mandar al grupo. Perfecto, es bueno porque de pronto el día de mañana me toca de pronto soltar otra